si os parece, empezamos la primera mesa ya. Ya llevamos 6 minutos de retraso, pero vamos, con lo que llevamos yo creo que es un éxito, ¿no? Pero bueno, tenemos un firme compromiso de cumplir el horario y cumplir las agendas. Vamos a dar lugar vamos a empezar la primera mesa de las dos que vamos a celebrar y bueno, yo creo que me vais a permitir unos minutos. Yo quiero hablar muy poco porque quiero que hablen los ponentes y el público, que explique un poco cómo vamos a desarrollar esta y la siguiente mesa. En realidad es una pequeña trampa que hemos hecho la gente de MB3 Gestión y Garrigues, ¿no? Lo que queríamos aquí, lo que nosotros pensamos es que en este tema lo que tenemos es que hablar y colaborar y poner en común cosas para generar una estrategia, un futuro y unos siguientes pasos en este camino. Y la trampa que hemos hecho es, bueno, pues dirigir un poco el debate. Queríamos que Pilar interviniera en primer lugar, ya lo habéis comprobado, es un lujo la cantidad de ideas que ha puesto sobre el antiguo hemiciclo. Y ahora lo que queremos es hablar de eso. La trampa es que hemos dirigido un poquito el debate. Hemos traído a personas cuya voz, cuya opinión creemos que puede ser muy interesante en este debate que abrimos, que iniciamos esta mañana. En esta primera mesa están personas que van a hablarnos desde el ámbito de lo público, del ámbito quizá más cercano al ciudadano, y en la segunda mesa habrá personas más próximas al mundo privado o de colaboración público-privada. El esquema de la mesa, de las dos mesas, va a ser el siguiente. Vamos a presentar a los ponentes y les vamos a pedir que nos den su visión sobre temas que se han planteado esta mañana, su visión como en los cargos en que ocupan y su visión como representantes de los ciudadanos. A partir de ahí abriremos más el debate, planteando cuestiones bien por el público o bien promoviéndolas desde los coordinadores. Por tanto, estas dos mesas de verdad van a ser mesas, no mini conferencias como muchas veces se organizan. Bien, en esta mesa, que digo yo que decía antes que hemos traído a representantes públicos, representantes políticos, lo que hemos querido escuchar, lo que hemos querido plantear es una perspectiva que ya no escondemos, que rige o dirige un poco estas sesiones, que es la perspectiva del ciudadano. En todo este camino, ¿qué papel tiene el ciudadano y qué papel tiene Extremadura como región, más allá de proyectos empresariales puros, de los que luego, seguramente, con su importancia, tendremos ocasión de hablar? Decía Pilar en su ruta que uno de los pasos, una de las claves era que la estrategia estuviera alineada con los valores y las prioridades del territorio. Ese es un poco el núcleo de esta mesa, ¿no? ¿Cuáles son nuestros valores y nuestras prioridades como lo que somos, ¿no? Como Extremadura y con nuestra realidad territorial y poblacional? A mí me gustaría que salieran en esta conversación cuestiones que ya hemos oído, ya las ha anticipado Pilar, como impulso de la ciudadanía como motor de este cambio, cuestiones como la participación, la transparencia, la administración electrónica, pero también otras como la posición del ciudadano frente a estos desarrollos empresariales, la protección de derechos, en qué medida se ven comprometidos o puestos en juego. Y también me interesaría que saliera ese tema. Y otras cuestiones que también ha apuntado Pilar, como es la integración de servicios ciudadanos, ¿no? Como posibilidad, con sus ventajas y sus inconvenientes. Decía ayer Alejandro Hernández Rener, que le voy a copiar la frase, aunque va a intervenir, que él no creía en esto de las ciudades inteligentes porque las ciudades, por definición, son estúpidas y que los inteligentes son los ciudadanos. Y yo me quedé con la frase. Bueno, pues yo quiero que hablemos de ciudadanos, o queremos que hablemos de ciudadanos. Estarán con nosotros 6 personas, es una mesa un poco grande. En primer lugar, don Fernando Pizarro. Voy a hacer una pequeña presentación de cada uno. Don Fernando Pizarro viene de una formación ligada a la enseñanza, a las artes, a la música, y actualmente es alcalde de la ciudad de Plasencia y presidente de la Federación Extremeña de Municipios y Provincias. Nos ha interesado mucho su visión, primero como regidor de una de las grandes ciudades de Extremadura y, en segundo lugar, por su cercanía y su profundo conocimiento de la realidad municipal extremeña, que es muy diversa y muy diferente. Por eso creemos que estuviera aquí en esta mesa y escucharlo era un valor para todos nosotros. En segundo lugar, estará doña Pilar Gómez de Tejada Díaz, es reciente directora general de Administración Electrónica. Perdón, no, Jimeno es otra, perdón.
directora general de Administración Electrónica y Tecnologías de la Información del Gobierno de Extremadura. Tiene una formación técnica, eso sí, ligada al sector privado y público. Desarrolló funciones como directora del área de Tecnologías de la Información y el Conocimiento en GPEX, la Sociedad Pública Extremeña, durante 2 años, y fue consultora de administración de sistemas en empresas privadas como Everis o Sílice. Desde luego su importancia aquí es decisiva en cuestiones que ya he enunciado, ¿no? Administración electrónica, participación y transparencia. Y finalmente, 4 personas que vienen por parte de la voz quizá más directa de los ciudadanos, ¿no? Que son los representantes de los grupos parlamentarios y que son los autores de ese consenso que dio lugar a la Ley de Gobierno Abierto que Pilar ha señalado como un referente ahora mismo. Ellos fueron los que llegaron al consenso y son los representantes de los ciudadanos. Están con nosotros don Miguel Cantero, profesionalmente ligado, cercano a mi profesión, es abogado de profesión y es portavoz del Grupo Popular Extremadura Unida en el Parlamento de Extremadura. Yo le pedí que se definiera, se decidió como un jovenzuelo de 48 años, con lo cual yo suscribo porque estoy cerca, inquieto y cercano a las nuevas tecnologías, por lo cual esperamos su visión de la cuestión. Don César Ramos fue portavoz de Industria, Energía y Medio Ambiente de este Parlamento entre el 2007 y el 2011 y actualmente es portavoz de Empresa y Emprendimiento del Grupo Parlamentario Socialista en esta Cámara. Sus inquietudes en torno a esta cuestión son bien conocidas, yo creo, por todos. Su formación es también técnica, es ingeniero técnico industrial, proviene del mundo de la empresa privada, de la gran empresa privada, diría yo. Y bueno, entre otras cuestiones que yo quiero señalar, es autor de un libro de reciente publicación que es Democracia Hacker, cuya lectura recomiendo, por cierto, y que aborda algunas de las cuestiones que hoy se están tratando en esta mesa. Don Pedro Escobar, coordinador regional de Izquierda Unida Extremadura y portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida Verdes, SIEX, en la Cámara, también vinculado a la enseñanza, al mundo de la enseñanza y además algo que yo quiero destacar, con una trayectoria profesional incluso fuera de nuestro país durante muchos años. Ha impartido docencia en Italia, Francia, Portugal, es decir, cuestión que a veces da una perspectiva muy interesante cuando uno vuelve a Extremadura. Fue concejal en el Ayuntamiento de Badajoz y diputado de la Diputación Provincial de Badajoz durante varias legislaturas. En su currículum, yo lo quiero destacar, dice: Pedro Escobar y las nuevas tecnologías no son esencialmente compatibles. Aunque es consciente de que no le queda otra alternativa. Bueno, como también hemos hablado de tecnología, yo he querido señalarlo. Finalmente, don Damián Benito, que es portavoz del Grupo Mixto en el Parlamento, agrupación de diputados regionalistas del PREX-CRES, un grupo de reciente creación y que tenemos el gusto de tener en esta mesa. Funcionario de carrera, diputado autonómico desde el año 2011 y fue director del Centro de Artes Escénicas y de la Música de Extremadura entre el periodo 2007-2011. Bien, pues todos ellos, y por este orden yo quería, pedirles su primera idea, que es su visión sobre estos temas que hemos estado hablando y, fundamentalmente, sobre el papel del ciudadano en el desarrollo de los nuevos servicios de la ciudad, no necesariamente ligados a la ciudad, y la configuración de la nueva economía, ¿no? Su visión particular de cada uno. Empezamos por don Fernando. Les voy a pedir brevedad, ya se la... Lo intentaré, la verdad. Muchas gracias, en primer lugar, por contar con la voz de los ayuntamientos, en este caso de la Federación de Municipios y Provincias. Y primero decirle que el fragmento que he podido escuchar de Pilar ha sido una delicia escucharla, la verdad. Hemos aprendido de verdad con una docente en este caso y lo dice un docente también. Por lo tanto, mi agradecimiento porque ha arrojado mucha luz a un tema del que todos no somos evidentemente grandes expertos, ¿no? Pero sí que coincidimos en los objetivos. A mí me van a permitir un poco de formación profesional, soy profesor de historia también y de música y en este caso yo quiero decir que las ciudades siempre se consolidaron, se construyeron de un modo inteligente, o al menos así nos aparece históricamente. Estamos en una ciudad con 2000 años, a la que hacía referencia Pilar, y aquí se construyó con los, en aquel momento, mejores y más avanzados sistemas de defensa o de tratamiento de las aguas, de lo que todavía nos queda hoy gran parte de aquella infraestructura, por poner algunos ejemplos. Yo vengo de una ciudad fundada a finales del siglo XII bajo los mismos criterios, es decir, criterios de inteligencia, en aquel momento basados en los escritos de San Agustín, la ciudad de Dios, para consolidar
ciudades de verdad inteligentes a finales del siglo XII. Por lo tanto, lo que queremos hacer hoy, o al menos así lo interpreto yo, es adaptar los nuevos criterios tecnológicos y de innovación a esta cuestión de las ciudades para que sean cada vez mejores para los ciudadanos. También me atrevo a decir que este planteamiento hay que hacerlo en términos musicales pues con mucha armonía del conjunto de los ciudadanos para conseguir de verdad ciudades acorde a las circunstancias de lo que los ciudadanos pretenden y no exclusivamente aquellos criterios que consideramos los políticos pueden ser los de verdad buenos. Y a mí me gustaría decir, y brevemente también, que los ayuntamientos son la administración más antigua, la que ha tenido una vocación de innovación permanente, pero con un lastre muy importante. Al ser la administración más antigua del Estado, tiene una inercia, en mi caso, por ejemplo, de 800 años, que casi todavía en el Ayuntamiento de Plasencia se puede apreciar, y a buen seguro en esta ciudad con lastres de 2000 años seguro. Por lo tanto, ese lastre nos dificulta el poder cumplir esa vocación de innovación que tienen los ayuntamientos, porque somos la administración más cercana al ciudadano, esto es un tópico, pero yo creo que en este momento hay que decirlo, y los mejores conocedores de la realidad y de lo que los ciudadanos trasladan a la administración. Por lo tanto, en este camino difícil, en el que se inicia ahora con esta reflexión, pues los ayuntamientos son protagonistas indiscutibles en la aportación de muchos datos que nos pueden permitir que ese proyecto global de ciudad inteligente para el conjunto de nuestro territorio, un territorio singular en el que hay que tener en cuenta que hay solo 7 ciudades que superan los 20.000 habitantes y el resto es una población muy diseminada, hacía referencia a Pilar también, y muy rural. Pero la ruralidad de esa población es también, pues, hay que decirlo, cualquiera que viva en una población pequeña tiene una conexión muy importante con la ciudad cercana. Por lo tanto, se puede hablar de que las personas que viven en las zonas rurales son también personas que viven en un mundo rural. Entonces, adaptar esta ideología, este planteamiento de las ciudades inteligentes a nuestro territorio, yo creo que para ello los casi 400 ayuntamientos de esta comunidad autónoma pueden aportar muchos datos para que sea un proyecto de verdad, a la larga, no humo, sino una realidad en beneficio del conjunto de los ciudadanos. Nosotros también tenemos vocación en los ayuntamientos, y casi termino con esto, tenemos vocación de esa innovación, pero a la vez de mantener los sistemas y los canales de comunicación con aquel ciudadano que no tiene una formación digital que le permita pues entrar a Internet o tener un móvil de última generación, etcétera, etcétera. Tenemos que mantener ese equilibrio, esa armonía, para que no haya ningún ciudadano que se vea alejado de la administración local en este caso. Entonces, esa armonización es también importante para los ayuntamientos. En esto, yo creo, y en esta mesa hay, si no cuento mal, 3 docentes, en esto un factor muy importante es la educación. Y esa competencia digital de la que habla nuestro actual sistema educativo, pues es importante desarrollarla con el fin de que todos los ciudadanos puedan participar de este camino al que llamamos ciudades inteligentes. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Pilar. Bueno, en primer lugar, gracias a ti, a Pilar, ha sido fascinante la ponencia, me ha encantado. Yo la verdad es que cuando me propusieron venir aquí, pues no sabía mucho, sabía o imaginaba la ciudad inteligente como sensores por todas partes y todo tecnología. Y claro, enseguida, ayer se lo comentaba a Pilar y a Francisco, cuando vinieron a verme, digo yo, bueno, y en Extremadura, ¿qué pinta todo esto? Porque claro, cada municipio tiene su particularidad. Ya después de hablar ayer con ellos, seguir leyendo, todo lo que se ha hablado hoy, está claro que cambias el concepto y dices, pues sí, en cualquier municipio, sea como sea, dependiendo de los servicios, pues es verdad, podemos aplicar lo que se llama filosofía de ciudad inteligente, ¿no? Lo siguiente que pensé, digo, bueno, ¿y quién es aquí el clave? Pues el ciudadano, que además es de lo que vamos a hablar en esta mesa. ¿Por qué? Porque cada municipio, como he dicho, tiene su particularidad. Es el ciudadano el que sabe qué necesita, qué quiere, cómo lo haría. Con lo cual, papel fundamental, el ciudadano inteligente, al que seguramente, pues, en muchos casos habrá que formar, que eso tampoco podemos olvidarlo. Es decir, no todo el mundo tiene el conocimiento, pero bueno, eso yo creo que luego puede venir rodado. Y por último, y es lo que nos toca, ¿qué papel juega el Gobierno de Extremadura y concretamente mi dirección general? Bueno, pues ya
Fernando, el presidente del Parlamento, en su presentación o en su inauguración nos ha dicho las claves, ¿no? Gobierno abierto, participación ciudadana y ley de transparencia. Entonces, ¿qué tiene que hacer la Dirección General de Administración Electrónica para colaborar? Porque lo que sí ha quedado claro aquí es que la tecnología es solo un canal, es solo un cauce, es horizontal, es una herramienta que se puede utilizar, pero no es el fin, ni es lo importante, ni es... ¿Y qué hago yo desde la Dirección General de Administración Electrónica? ¿O qué estamos haciendo? Bueno, pues para que el ciudadano pueda plantear sus cuestiones, sus inquietudes, sus quejas, Estamos preparando y yo creo que a mediados de noviembre, a más tardar, estará disponible para la Asamblea y para el Gobierno de Extremadura un portal de participación ciudadana y de transparencia donde el ciudadano pueda expresar pues todas sus opiniones, todas sus quejas. Por otro lado, estamos preparando, que eso tardará un pelín más, pero antes de que acabe el año, un portal Open Data, lo que hemos dicho, gobierno abierto, pues ese va a contener toda la información que el ciudadano pueda disponer de ella abierta y libremente. Y la parte más peliaguda, que ya se lleva tiempo trabajando en ello, lo que se conoce como es administración o administración electrónica, que además está en el nombre de mi dirección general. Es evidente que ya hay trámites que el ciudadano puede realizar de manera online, pero en lo que se está trabajando, y esto sí tardará un poquito más porque es más complicado y tedioso, pero que queremos que esté a lo largo del 2014, es en un tramitador único que sea capaz de cada vez ir metiéndole y albergándole más trámites, de tal manera que el ciudadano, pues que tenga que buscar información o tenga que pagar sus impuestos o tenga que cualquier cosa, desde cualquier sitio, ese será el fin, pero como mínimo desde un PC, con una conexión a Internet, a cualquier hora, pueda realizar cualquiera de las gestiones y no tenga que acercarse a la ventanilla, luego a la otra. Esto es del Gobierno de Extremadura. ¿Qué habría que hacer o cuál sería el paso siguiente? Pues poner esas herramientas a disposición de las administraciones locales, que al final son las que más directamente llegan al ciudadano. Con lo cual, en resumen o en definitiva, pues creo que debemos ser simplemente un medio para la promoción del buen gobierno del Gobierno de Extremadura. Gracias, Pilar, y yo creo que es buena noticia para todos saber que el proyecto de administración electrónica puede ver la luz en próximas fechas. Empezamos con los grupos parlamentarios y, si les parece, vamos a hacerlo por número de diputados, por ese orden. Don Miguel Cantero. Sí, muchas gracias, Manolo, muchas gracias a MB3 Gestión, muchas gracias a Garrigues Abogados y muchas gracias, Pilar, por tu disertación esta mañana, que sin duda a quien estábamos un poco ajenos a todo esto que significa o que quiere decir Smart City, y que yo particularmente estoy más con la teoría de Alejandro Hernández Renner, de no querer entender que las ciudades son inteligentes, sino que los inteligentes somos los ciudadanos, y que precisamente en atención a esas particularidades que pretendemos a lo largo y ancho, concretamente en Extremadura, de que nuestras ciudades, nuestros pueblos, dada precisamente también su circunstancia geográfica y demográfica, bueno, pues pueda suponer en sí una preparación para que esos ciudadanos realmente puedan utilizar esas tecnologías, esa llave de la que hablaba con Manolo hace un rato, para que se pueda girar en el sentido correcto y abra esas puertas de futuro, que en definitiva es lo que pretende la Smart City, y concretamente el tema de debate que hoy nos tiene aquí a todos ocupados. Precisamente, y en ese debate yo quisiera, tal vez por deformación profesional y al mismo tiempo también por estar aquí en esta casa donde se generan las normas y las leyes, yo creo que podríamos poner encima de la mesa para el debate una cuestión que nos preocupa en sobremanera, y es la progresión geométrica en la que van precisamente las cuestiones y los aspectos tecnológicos con respecto a la progresión aritmética a la que avanzan las normas, las leyes, que afectan precisamente a esa privacidad, a esos derechos que tenemos todos los ciudadanos. Yo no quisiera que el ciudadano, por entenderlo inteligente, al final sea un ciudadano torpe. O mejor dicho, esta mañana ha salido aquí también a preguntas que se le han hecho a Pilar en torno a las multinacionales. Yo quiero que se ponga encima de la mesa también en el debate si tenemos que protegernos precisamente ante esa Big Data que realmente se pueden aprovechar muchas multinacionales, o porque a ese ciudadano inteligente realmente lo que le estamos diciendo es que lo que quiero saber es cuál es su perfil energético, porque precisamente yo como empresa me quiero dirigir a ellos de una forma individualizada.
Yo creo que son cuestiones muy importantes que hoy podemos poner encima de la mesa y que aquí, además habiendo empresarios y desde la propia Asamblea de Extremadura, donde podemos trabajar todos juntos en emitir, en sacar normas que puedan favorecer lo esencial que entiendo ahora tiene que ocuparnos y preocuparnos a todos, que es la generación de empleo, en el apoyo directo al autoempleo, al autónomo, a las pequeñas y medianas empresas. Yo creo que tiene que ir fundamentado todo el trabajo y todas las conclusiones que salgan de aquí, porque en definitiva es de lo que se trata. No deja de ser una ciudad inteligente con ciudadanos inteligentes si precisamente eso no produce el bienestar que se pretende, con lo cual el éxito de una ciudad inteligente, de ciudadanos inteligentes, es generar ese bienestar, y ese bienestar ahora mismo se llama empleo y se llama riqueza. Por lo tanto, yo creo que en cuanto a la protección de los derechos, que son fundamentales y que habrá que tener en consideración precisamente a todo este mare magnum que se nos viene encima y que muchas veces, como digo, no somos capaces de controlar, bueno, pues tengamos sobre cualquier otra circunstancia esa protección al ciudadano, esa protección a ese ciudadano inteligente y, en definitiva, esa protección a la sociedad, que no tenga un cariz puramente mercantilista, sino que realmente sea un avance en la sociedad, sea un avance en valores, como decía esta mañana Pilar, y sea un avance, en definitiva, para lo que es el progreso de toda sociedad, tal y como la queremos concebir todos. Muchas gracias, Miguel, por tu intervención. César. Gracias, Manuel. Lo primero por la publicidad del libro, después te invito a un café. La verdad es que tienes además una tarea muy complicada, que es moderar una mesa de políticos hablando de Smart City. Y nosotros, aunque no tengamos ni idea de nada, somos capaces de hablar media hora de algo sin que al final lleguemos a ninguna conclusión. Entonces voy a intentar darle la vuelta a la tortilla y voy a proponer a los asistentes algo. Aquí la mayoría de la gente que está quiere proyectos de Smart City, creen en la Smart City, lo conocen seguramente más de los que estamos en la mesa. El concepto de Smart City para Extremadura a mí no me parece interesante, pero sí el proyecto de Smart Región. Entonces, como Extremadura es una gran ciudad conectada por autovías, yo lo que propongo a los asistentes es que pongamos en marcha un proyecto de Smart Región. Además, la Asamblea de Extremadura ha aprobado hace muy poco una iniciativa que pedía lo siguiente: que en Extremadura se pusiera en marcha un proyecto de Smart Región en el que se involucrara a todo el mundo que quisiera involucrarse. Los que estáis aquí os dais por invitados, y lo que pedimos desde los grupos parlamentarios que aprobamos la iniciativa es que vosotros lo lideréis, es decir, que busquéis los elementos que pueden diferenciar ese proyecto de otros que hay en otras comunidades, en otras ciudades, y lo pongáis en marcha y pedáis a la administración pública que la apoye. Yo cuál creo que tienen que ser los elementos diferenciadores: el equilibrio entre el mundo rural y el mundo urbano, que es una diferenciación de Extremadura. Otra de las diferencias tiene que ser el aprovechamiento energético y cuál es el modelo energético de Extremadura, que es una de las únicas regiones de España que tiene la mayoría de procesos de producción energéticos distintos, y tenemos que aprovecharlo, y la parte de participación ciudadana. Aquí hay un elemento que se ha incluido sobre todo por encima de cualquier otro en el proyecto de Smart City, que es el de participación, y como bien se ha dicho aquí, en Extremadura hay una ley que referencia a nivel nacional e internacional. Y yo termino la intervención pidiendo eso, que ya que estáis aquí, después tomando un café, os pongáis de acuerdo y pidáis a la Asamblea de Extremadura, que ya lo tiene aprobado, y al Gobierno de Extremadura, que apoye el proyecto que creáis que tiene que tener esta región de Smart Región. Y ahí me quedo. Muchas gracias, César. Pedro. Buenas tardes a todos y a todas. Me veo casi en la obligación de defenderme un poquito de la presentación que me han hecho, que yo sé que es cariñosa. Lo pone en tu currículum. Pero mis alumnos se ríen de mí cuando ven este móvil. Pero, profe, ¿pero qué llevas, no? El caso que presta un servicio magnífico. Y yo lo que he dicho muchas veces, que digo, yo no soy de Facebook, yo soy de face to face. Y me gusta la comunicación real más que la comunicación virtual. Entonces, a eso no puedo renunciar, y por eso tengo esa aureola que muchas broncas me han echado ya, desde mis hijos hasta gente que me quiere menos, de mi hostilidad, entre comillas, a las TIC, ¿no? Pero bueno, tengo que reconocer que cuando yo leí Alejandro, te has cargado... ¿Dónde está Alejandro? Con esa crítica inicial que hiciste, te has cargado, has cambiado casi el esquema de lo que eran las jornadas, porque todo el mundo se apunta a que el término de ciudad inteligente resulta... Yo digo la palabra un poco pretencioso, en el sentido de que resulta un poco pretencioso. Porque yo siempre he puesto al tema de ciudad, le he puesto otros adjetivos, ¿no? Ciudades solidarias o ciudades hostiles, ciudades sostenibles o insostenibles,
cuando le hablas a alguien de cualquier ciudad, le dices una ciudad muy cómoda, muy agradable, otro tipo de adjetivos, ¿no? El término de inteligente me resultaba un poco pretencioso, pero bueno, ya estamos, se impone, así que vamos a seguir hablándolo de la Smart City, entendiendo un poco globalmente lo que quiere decir, ¿no? Yo no quiero consumir mucho más de los 2 minutos que nos habéis dado, aunque ya casi lo tengo, pero yo creo que a mí me gusta reflexionar que la ciudad es una creación humana. La ciudad es una creación humana, una aglomeración de gente que se junta para defenderse, para protegerse, para desarrollarse, para disfrutar, para ser más libres, para ser más felices. Las ciudades nacieron frente al burgo, frente al feudo. Querían estar lejos del señor que imponía su ley, entonces las ciudades empezaron a creer con los artesanos, con los oficios libres que querían marcar distancia. Y además se juntaban porque así se defendían mejor y eran más felices, ¿no? Yo creo que ese carácter no ha perdido las ciudades. Y cuando decís ciudadanos libres para ciudades inteligentes, yo creo que el término de ciudadanía ya incluye la inteligencia. Otra cosa es la vecindad. Yo creo que hay una diferencia entre ciudadano y vecino. Ciudadano incluye ejercicio responsable de tus derechos, supone participación en la toma de decisiones, todo eso. Por lo tanto, cuando el término ciudadanía crece, entonces la ciudad es más inteligente. En fin, yo creo que los de las ciudades inteligentes, los de Izquierda Unida, los del PC, sabéis que nuestro tótem municipal en tiempos era Córdoba, por Julio Anguita, y ahora el tótem nuestro es Rivas, hacia Madrid. Una ciudad que concurrió en el primer concurso en 2011, y bueno, igual que Madrid ha perdido con Tokio, pues Rivas perdió con Yokohama. Y quedó segunda en ese concurso, que no es un mal resultado, ¿no? El tótem nuestro es Rivas, que ha hecho una serie de inversiones muy importantes a las que ahora le están sacando fruto. Una ciudad que está absolutamente, es una ciudad smart, está conectada, desde los contenedores están llenos o no están llenos de basura, hasta los cruces en los que hay más o menos tráfico, que el 60% de la ciudad tiene wifi, etcétera, etcétera. Entonces eso se acerca bastante a lo que nosotros entendemos que es una ciudad inteligente. Aunque estando en Extremadura y que solo hay una ciudad o quizá dos con Cáceres que tendría los habitantes que tiene Rivas, tenemos que bajar el índice a ver cómo hacemos pueblos inteligentes o ciudades pequeñas inteligentes. No quiero meter el debate de dónde acaba el pueblo y dónde empieza la ciudad, porque entonces mis amigos de Zafra me van a decir, ¿cómo? ¿Que Zafra es un pueblo? ¿Qué estás diciendo? Y si digo que Castuera es un pueblo, pues también me pegan, ¿no? Entonces nosotros estamos donde estamos, con los núcleos de población que hay, y tenemos que ver cómo hacemos nuestros núcleos de población más inteligentes. Y ver cómo resolvemos los problemas de movilidad, que muchas veces no es movilidad interna, como puede tener, yo que sé, Río, o Madrid, o Nairobi, no. La movilidad de Quintana es con Zalamea, con Campanario y con Villanueva, ¿eh? Los problemas de movilidad. Como el tema de la gestión de los residuos, hay que ver los guarros que nos hemos vuelto, ¿eh? ¿Cuántos residuos provocamos, Dios mío? Si es que casi provocamos más basura que lo que consumimos y que aprovechamos, ¿no? El tema de la gestión energética es un tema clave, porque está ahí. En fin, toda la batalla energética no tengo yo cómo queda ahora. El tema de la integración social. La ciudad nació como un sitio más libre en el que tiene que haber menos diferencias sociales. La ciudad no puede ser una aglomeración de guetos, de barrios, en los que está la zona guay, como en las ciudades colombianas, la zona guay, protegidas, con redes y tal, y luego el mundo de la favela. Eso no es una ciudad, eso es otra cosa. Y yo creo que la ciudad tiene que ser, a ver cómo es el tema del espacio para el disfrute, el espacio para el cultivo personal. La ciudad ha perdido el carácter de ser espacio de producción económica. La actividad económica ya está fuera de la ciudad. Incluso los centros comerciales, con una filosofía que no comparto, los están sacando de la ciudad. Queda la ciudad para dormir, y para ir de copas, y para ir al teatro, y para ir ya ni siquiera al cine. Entonces la ciudad refuerza esa cara de disfrute personal, de ejercicio de la libertad. Entonces me gustaría reflexionar sobre cómo conseguimos que nuestros pueblos, que nuestras pequeñas ciudades, y las que no son tan pequeñas, pues sean más inteligentes en la medida que dan mejor respuesta, más económica, más sostenible, a estos grandes problemas que desde luego comparten todas las aglomeraciones humanas. Me he pasado largamente porque ya llevo 5 minutos, así que pido disculpas. Y, perfecto, bueno, Pedro. Habrá tiempo de matizar seguramente. Seguramente, muchas gracias, Pedro. Damián, si eres tan amable. Buenos días. Peor para ti. Siempre, ser el último tienes dos cosas. Yo cuando me plantearon asistir a esta mesa sobre ciudades inteligentes, la verdad es que este término de ciudad inteligente no lo tenía como muy claro. Yo después de la conferencia, de la charla que nos ha dado Pilar, pues sí, he aclarado algunas cosas. Pero yo como político regionalista quiero aterrizar aquí en Extremadura. Extremadura es como Vallecas, pero con 42.000 kilómetros cuadrados. Con lo cual, si hablamos de Vallecas y hablamos de Extremadura, nos encontraremos con que la situación, las necesidades, los problemas de una ciudad como puede ser Vallecas no tienen absolutamente nada que ver con los problemas que tiene una comunidad con 42.000 kilómetros cuadrados y con apenas 1 millón de habitantes, con una dispersión tremenda.
Entonces, David, cuando hablamos de ciudades inteligentes, hombre, muchas de las cosas que se han dicho a nosotros no nos llegan. A nosotros no nos llegan porque nosotros tenemos otras necesidades. Porque tenemos esa sostenibilidad de la que se habla con mucha frecuencia, a mí casi me da miedo muchas veces. Porque en pro de la sostenibilidad creamos muchas veces que haya gente que no tenga acceso a servicios sociales básicos. Y eso ocurre en comunidades como la nuestra. Hay conceptos, a mí me han gustado de lo que he oído antes, de que cada comunidad es diferente y, lógicamente, al ser cada comunidad diferente, tenemos que aplicar métodos diferentes para hacerla más eficaz, más inteligente. Hay otro concepto que entiendo que es importante, que es la calidad de vida de los ciudadanos. Todo lo que sea realizar cualquier tipo de actuación en una ciudad que no vaya favorablemente a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, creo que es absurdo. La calidad de vida de los ciudadanos debe estar por encima de cualquier otro método que se quiera utilizar para hacer esa ciudad, como decimos aquí, más inteligente. Se habla de la participación ciudadana. Aquí está Fernando, alcalde de Plasencia, sabe que desde hace mucho tiempo en los ayuntamientos hay reglamentos de participación ciudadana. La participación ciudadana no se ha inventado en la Asamblea de Extremadura. La Asamblea de Extremadura se ha hecho una ley de transparencia y participación ciudadana, pero la participación ciudadana se inventó en los ayuntamientos. Y fueron los ayuntamientos, con las asociaciones de vecinos, quienes crearon los reglamentos de participación ciudadana. Y eso es así. Con lo cual, vamos a ver, el ciudadano está comprometido ya con lo que quiere para su ciudad y quiere para su pueblo. Y eso, lógicamente, también tiene que valorarse dentro de esto que queremos hacer en las próximas ciudades. Yo creo que Extremadura, y yo creo que es un reto, necesitamos, no digo definirla, pero sí regularla de alguna manera. Nosotros tenemos problemas, por ejemplo, somos la comunidad de España que gasta más dinero en transporte escolar, dada la dispersión que hay. Tenemos problemas sanitarios con los centros de atención cercana, que algunos desgraciadamente se cierran y dejan a muchos ciudadanos lejos de los centros de atención. Y eso es calidad de vida. Y eso, no sé si son ciudades inteligentes, pero sí comunidad inteligente. Yo quiero hablar de comunidad inteligente. Una comunidad que mejore la vida de los ciudadanos y que cree para los ciudadanos unos canales para llegar a los servicios básicos que sean lo más eficientes posibles. Por eso yo plantearía que habláramos no solamente de lo que han planteado mis compañeros de mesa, sino también de esto que les estoy contando. No, de más. Muchas gracias. Muchas gracias, Damián, y de verdad, muchas gracias a todos por el esfuerzo y por cumplir la acción. Nos quedan 5, 8 minutos, creo, y habíamos pensado plantear unas cuestiones, otra ronda, pero yo creo que quizás es mejor si alguien del público quiere intervenir y plantear algo y abierto a todos los miembros de la mesa al que quiere intervenir. Si hay alguna cuestión, alguna pregunta. No ha suscitado ninguna inquietud las intervenciones últimas. Nosotros no, bueno, desde la organización nos habíamos planteado que bueno, pues que había temas muy importantes que abordar, ¿no? Como cuáles son las prioridades o los objetivos desde el punto de vista social o comunitario que deben ser básicos en este camino, porque es muy fácil abrir el arco de objetivos, pero muy difícil enfocar, o alguna cuestión que ha planteado Miguel como la protección del ciudadano en este tipo de proyectos, ¿no? Yo no sé si alguno de la mesa desea hacer un segundo turno, comentar alguna cuestión. César. A ver, yo con la protección de los ciudadanos, a mí es que me parece una excusa. Cuando hablamos de transparencia, y aquí lo hemos debatido en la Asamblea de Extremadura y se ha debatido con la Ley Nacional de Transparencia, la transparencia es de verdad si no se le ponen determinados límites. Entonces, hay que buscar el equilibrio entre cómo se protege a los ciudadanos, pero que eso no evite a que haya una transparencia de verdad. Se pueden hacer leyes de transparencia muy interesantes, muy importantes, pero que después haya subterfugios que eviten que al final haya una transparencia de verdad en la que los ciudadanos tengan toda la información. Por eso a mí lo de la protección me da un miedo horrible. Es decir, cuando se justifica la protección puede a veces evitar que haya una transparencia de verdad. Entonces yo creo que con el tema de la transparencia sí hay que tener, y con el tema de la protección sí hay que tener un equilibrio, porque al final a ver si estamos haciendo leyes que son muy bonitas, las explicamos, pero en la práctica es imposible que al final un ciudadano tenga la posibilidad de solicitar una información y el Gobierno se agarre a uno de los límites de la transparencia para no darlo. Entonces, Miguel. Sí, básicamente yo hablaba antes de la protección, sobre todo, y yo creo que habría que diferenciar varios aspectos. Uno, lo que es la relación de la Administración directamente con
el ciudadano, donde la transparencia desde luego tiene que ser absoluta, y para eso el esfuerzo que se ha visto aquí, ¿no?, y que es referente, parece ser, en el resto de Europa, bueno, pues nos parece importante. Y otra cosa es lo que hemos estado también abordando esta mañana en cuanto a la Smart Meter o la Smart Trash, donde se recogen perfiles energéticos, donde se recogen a través de sensores una serie de información que al final lo que hace, y quiero que se me entienda esta comparación, cuando hablaba yo antes, me refería, le decía a Pilar lo de la Big Data que mencioné esta mañana, al final vamos andando por la calle lo que no quisiera, y quiero que eso se regulase, a eso me refería en cuanto a la protección al ciudadano, al final nos abordan un montón de cookies, para que me entiendan, hablando en términos precisamente tecnológicos, ¿no? Es decir, no podemos ir por la calle, o yo entiendo que hay que regular el ir por la calle e ir continuamente, bueno, siendo abordados por información que, en virtud precisamente de la que ya tienen de ti, te puedan ofertar, te puedan ofrecer, o a lo mejor te puedan violentar en alguno de los derechos de los que estábamos hablando. Cuando yo hablo de protección, estoy hablando que a lo mejor a nadie le interesa cuál es, hablando del perfil energético, cuándo consumo yo más en mi casa, cuándo consumo menos, cuándo paso por tal sitio o cuándo entro en más ocasiones a un determinado entorno. Por una sencilla razón, y de hecho la Agencia Estatal de Protección de Datos tiene resoluciones recientes, la última, Pilar, seguramente me podrás corregir si me confundo, es sobre el Ayuntamiento de Zaragoza, que se habían quejado de que para entrar en determinados sitios se utilizaban sensores y cámaras, y al final, bueno, pues han determinado que efectivamente no se vulnera la privacidad de todos esos conductores, porque lo único que se queda grabado es la matrícula, y lo que son las imágenes, bueno, pues quedan borradas al cabo de un mes. A esa es la protección a la que yo me refiero, que eso tiene que estar regulado. Ahora se está trabajando un poco a impulsos. De ahí que la progresión aritmética a la que yo antes hacía referencia de las normas con respecto a la progresión geométrica de lo que es la tecnología a favor o en manos del ciudadano inteligente que se pretende, tiene que ir armonizándose también para ponerse un poco a la par. No se conseguirá nunca, pero habrá aspectos en los que seguramente tengamos que hacer esfuerzos legislativos para eso poderlo controlar. Los sensores. En Gijón, por ejemplo, se utilizan los sensores en los contenedores de basura. Se planteaban, yo no sé cómo se puede hacer tecnológicamente, incluso por barrios ya se sabe, ya se conoce cuándo hay mayor ratio de consumo, cuándo hay menor ratio. Eso sirve. Al final a las multinacionales también la preguntaban, que son cuestiones que también habrá que controlar. O, por ejemplo, sensores de cualquier tipo. Hay elementos esenciales y, por ejemplo, aquí mi alcalde de Plasencia, pionero además en elementos que supongo que después él tendrá la oportunidad de abundar en ellos, pero en Plasencia hay sistemas que ha puesto el Ayuntamiento de Plasencia, concretamente su alcalde Fernando, que son absolutamente innovadores y que se asemejan mucho a lo que hay en Sudáfrica, que antes hacías mención tú también, Pilar. Por lo tanto, yo creo que tecnología sí, vamos a apostar por ello. Yo creo que es un nicho de trabajo, un nicho de empresa, un nicho de empleo importantísimo, donde creo que tienen que ir de la mano de la Administración en todo momento, y esa mano de la Administración, aparte del apoyo empresarial, al que desde luego desde aquí me sumo como cualquier otro político que sin duda cree en este proyecto de futuro, también tiene que ir de la mano de la Administración de esa normativa para que vaya trabajando en paralelo con esa evolución de la tecnología. Muchas gracias, Miguel. Pedro. Muy breve, ¿no? Porque el tema de aquí, Manolo, además de darnos 2 minutos, que no hemos respetado ninguno, pero está claro que los políticos no cumplen nunca su palabra ni su compromiso. Luego hay aquí 3 preguntas que nos sugería. La primera, yo creo que casi todos la hemos respondido. ¿Cómo responde una ciudad de manera más eficiente, sostenible, económica a las necesidades que tiene planteadas? Pero luego el tema de la protección de los derechos. Es que tenemos 2 caras, la cara individual y a la vez somos miembros de un colectivo. Y entonces, ese equilibrio que hay entre los derechos individuales y la protección del colectivo, eso es lo que es muy difícil, el fiel de la balanza, ¿dónde lo pone? En nombre de la seguridad colectiva, pues bueno, ahí tenemos al señor Obama, ya tenemos ahí la seguridad americana en las fronteras, que, bueno, como quieren protegerse, pues a todo el que llega allí le someten hasta incluso a las humillaciones más aberrantes, que nos las tragamos porque,
en nombre de la seguridad, ¿no? Yo creo que lo difícil está en regular ese equilibrio entre lo personal y lo colectivo. La parte individual que tengo como ciudadano y la vertiente que tengo como miembro de un colectivo en el que participo, en el que soy quizá una célula. Yo insisto en eso de defenderme de que no soy hostil a las nuevas tecnologías, pero que, por ejemplo, el hecho de que haya muchos sensores, la única razón que tiene es que la ciudad es más inteligente si tiene más información y si maneja más información. Soy capaz de tener más datos y interpretarlos, reciclarlos y dar respuesta, a través de esos datos doy respuesta a los problemas que tengo. Estoy seguro que el hecho de que haya una red muy completa, como por ejemplo contaba Orwell en su novela de 1984, pues ese no es el modelo. No porque haya mucha red y esté todo muy controlado. No, eso, mire usted, eso no, porque eso está precisamente utilizándose en contra de lo que fue la razón de la creación de la ciudad, ¿no? Y claro, en ese equilibrio es donde está. Nosotros tenemos una ley de transparencia. Yo creo que tiene que haber transparencia total y absoluta en la gestión de lo público y garantía de lo que es mi espacio personal. Si no somos capaces de combinar esas dos variables, pues entonces algo está saliendo mal, Está claro que es un equilibrio muy difícil. Y que lo diga. Bueno, sí, no hay ninguna intervención más. Yo quería agradeceros a todos porque vamos casi cumpliendo el programa y bueno, dejar algunos apuntes para la próxima mesa, que la vamos a celebrar inmediatamente. Bueno, destacar, como ha destacado el alcalde de Plasencia, el papel del municipio como conocedor de la realidad de población, como instrumento para marcar este camino de desarrollo. La importancia de no dejar a ciudadanos detrás por no ser capaces de usar la tecnología en el acceso a los servicios públicos. Pilar señalaba el convencimiento del papel del ciudadano como clave de este tipo de proyectos y este tipo de actividades y la apuesta importante que nos ha señalado del Gobierno de Extremadura por materializar la participación ciudadana, la transparencia, Open Data y la administración electrónica. Miguel, voy a destacar que él decía que el éxito de la ciudadanía inteligente reside en el bienestar de sus ciudadanos. El concepto de Smart Region, que ha salido por primera vez en esta mesa y nos planteaba César, y un poco la reflexión del bienestar que hacía Miguel entronca con la reflexión de Pedro sobre que la realidad, que la ciudad no es otra cosa que una agrupación de personas que se juntan, entre otros motivos, para ser más felices y tener más bienestar. Y finalmente el concepto de comunidad inteligente, que es una nueva terminología, que yo creo que la terminología aquí es importante, que Damián nos ha aportado. Pues muchas gracias a todos, de verdad, y me lo habéis hecho muy fácil, tenía mucho miedo y de verdad muy agradecido. Cambiamos los ponentes y continuamos.